Buenas tardes, mi nombre es Irene Jón y junto a mis compañeras Lorena González y Carmen Morales os vamos a presentar nuestro estudio, que es el siguiente. ¿De qué manera les puede afectar a los niños con trastorno específico del lenguaje, mayormente conocido como TEL, pertenecer a una familia con estatus social y económico bajo? El trastorno del lenguaje en la infancia es uno de los déficits más frecuentes que se dan hoy día. Además, es un problema de especial preocupación para los padres, quienes juegan un papel fundamental en este periodo del desarrollo lingüístico. Algunos de los factores que afectan de especial manera al trastorno es la edad de sus padres, si estos son saludables o no, las relaciones que establezca el niño con ellos, cuántas personas viven en la casa y si tienen hermanos o no, etc. Al tratarse de un trastorno, las personas presentan dificultades en el lenguaje desde que comienzan a dar muestras de intención comunicativa hasta que el paciente fallece. Es decir, el niño que nace con TEL no va a recuperarse completamente, pero es cierto que dependiendo de los recursos y apoyos que se le aporte, podrá conseguir una mejoría. Es necesario señalar que los primeros autores que comenzaron a interesarse por la dificultad del lenguaje se encontraron con muchos obstáculos a la hora de intentar definirlas. Finalmente, después de mucho trabajo, se consiguió establecer dos grupos. Por un lado, retraso del lenguaje y por otro, trastorno específico del lenguaje. Hablemos del retraso del lenguaje. Se considera retraso del lenguaje cuando el lenguaje oral se inicia un año o año y medio más tarde. El principal problema se da en la expresión. El retraso es homogéneo en todos los componentes del sistema lingüístico. Además, es importante destacar que la comparación entre sujetos con el mismo diagnóstico ofrece poca variabilidad. A pesar de todo, se observa una evolución paralela a la de los niños sin problema de lenguaje. Muchos sujetos pueden compensar por sí solos el desajuste temporal. Por lo tanto, los niños con retraso del lenguaje responden bien a la intervención y mejoran pronto su competencia lingüística. Sin embargo, por otro lado tenemos el trastorno específico del lenguaje, que es al que nos estamos refiriendo en nuestro estudio. Es cuando el problema principal se encuentra en la expresión y comprensión, especialmente en el componente morfosintáctico. Los sujetos normalmente presentan asincronías en el desarrollo de los distintos componentes, además de patrones de error que no se corresponden con los usuales. La comparación entre sujetos ofrece perfiles lingüísticos poco uniformes, es decir, hay una gran heterogeneidad. La causa en la que nos vamos a centrar en nuestro trabajo es en el estatus socioeconómico de la familia, al que nos vamos a referir como S. ¿Y qué es el S? Pues el S es la medida total económica y de la preparación laboral de una familia, en el que se analizan los ingresos del hogar, los niveles de orientación educativa y ocupación, etc. Y se clasifica por lo general en dos categorías, en el alto y en el bajo, en el cual una familia puede ser ubicada. La influencia de la clase social es particularmente destacable porque las familias que tengan un S alto van a poder pagar a un profesional antes de que el desarrollo lingüístico de su hijo empeore, en contraposición a familias con un S bajo y que tengan pocos recursos económicos y que no puedan pagarlo. Pero todo esto está sujeto a la implicación e importancia que le den los padres, puesto que se puede dar el caso de una familia con un S alto y que tengan una buena educación académica y que no se preocupen por el desarrollo lingüístico que tenga su hijo, ya sea por falta de interés, constancia, etc. Por lo tanto, nuestro estudio se hace referencia al S bajo frente al S alto de las familias que tienen niños con TEL. Teniendo en
cuenta en el que no hemos encontrado investigaciones relacionadas con nuestro estudio, el objetivo de este es explorar la manera en la que se ve afectada el nivel lingüístico de los niños con TEL en función de si las familias pertenecen a una clase social baja o clase alta. La muestra está compuesta por dos grupos de 20 sujetos cada uno, es decir, un total de 40, de niños con 6 años de edad. Como pretendemos buscar causas, es decir, si influye el S en la mejora del TEL, empleamos la estrategia manipulativa, por lo tanto hay variable independiente. Además, estamos ante un diseño cuasi experimental con grupos de carácter natural, puesto que los sujetos del estudio presentan TEL y por lo tanto no son elegidos al azar. Además, como solo tenemos una variable independiente, estamos ante un diseño unifactorial y también como solo tenemos una variable dependiente, sería un diseño univariante. Los niños y niñas con TEL fueron seleccionados en colaboración de diferentes instituciones, organizaciones y escuelas de Málaga, y una vez que se localizó a un número amplio de sujetos con TEL, se pasó una encuesta a su respectiva familia, con cuestiones relevantes sobre el nivel educativo y socioeconómico de las mismas. Y en base a esas respuestas se crearon los dos grupos anteriormente mencionados. Las variables de nuestro estudio son las siguientes. La variable dependiente, que es el TEL, el trastorno específico del lenguaje. Como variable independiente tenemos el estatus socioeconómico con 2 niveles, el estatus socioeconómico alto y el estatus socioeconómico bajo. Y respecto a las variables extrañas, pues debemos recordar que como estamos ante un diseño cuasi experimental, no hay un control exhaustivo de las mismas. Entonces puede haber variables ajenas a la investigación que afecten, como pueden ser el cansancio, la falta de atención, la motivación, o bien que al niño ya se le haya pasado esta prueba y tenga conocimientos previos de la misma. Nuestro estudio va a seguir un diseño intersujeto, puesto que tenemos dos grupos diferentes de niños que presentan TEL. Uno donde los niños pertenecen a familias con estatus socioeconómico alto y otro grupo de niños con TEL que provienen de familias con estatus socioeconómico bajo. Mediante los resultados de la prueba INPA veremos si se observan diferencias significativas en las dificultades lingüísticas en función del estatus socioeconómico familiar. Aquí os mostramos la interpretación gráfica del diseño intersujeto. Respecto a la prueba INPA, pues cabe mencionar que consta de 12 pruebas que evalúan el canal auditivo, vocal y visomotor, además de evaluar también 2 niveles de organización, representativo y automático. Mediante las puntuaciones que los sujetos obtengan en cada prueba, calculamos la puntuación global, la cual nos va a permitir comparar el nivel lingüístico de ambos grupos. Como la naturaleza de la variable dependiente es cuantitativa, la hipótesis se hace mediante el estadístico de la media. Cabe señalar que nuestro estudio es un poco diferente, puesto que no hay ninguna investigación en la que nos podamos sustentar y por lo tanto nuestra investigación es de corte exploratorio. Por lo tanto, no podemos llegar a afirmar que un grupo vaya a ser mejor que el otro, pero sí que los resultados que obtengamos, o sea, que se den, vayan a ser distintos. Es decir, nosotros no podemos llegar a afirmar que el grupo, o sea, los niños con TEL que pertenecen a una familia de estatus socioeconómico alto vayan a tener un nivel lingüístico mejor que aquellos que pertenecen a familias con estatus socioeconómico bajo, porque no hay una investigación en la que nos podamos sustentar. Pero sí vamos a afirmar que van a tener resultados diferentes. Aquí veis la hipótesis nula, que señala, como ya sabemos, igualdad entre ambos grupos, y la hipótesis alternativa, que es lo que os he comentado antes, que nosotros la hipótesis alternativa lo que señala es que se van a dar resultados diferentes. Además, como hemos dicho antes, pues nuestra variable dependiente es cuantitativa, por lo tanto se van a cumplir los supuestos paramétricos. Como el diseño del estudio es intersujeto, eso hace que estemos ante muestras independientes. Y además, como se puede ver, pues solo hay 2 muestras, lo que nos lleva a la utilización de la prueba estadística T-Student. Un posible resultado para nuestro estudio puede ser P igual a 0,02. Como ya sabemos, el máximo de error que se puede cometer en la ciencia es de 0,05. Por lo tanto, como el grado de significación de nuestro estudio es menor que 0,05, vamos a rechazar hipótesis nula, aceptando por consiguiente la hipótesis alternativa.
lo que nos ofrece un porcentaje de acierto del 98% y un porcentaje de error del 2%. Aceptar la hipótesis alternativa lo que nos afirma es que ambos grupos, es decir, los niños que pertenecen a un estado socioeconómico alto y los niños que provienen de familias con estados socioeconómicos bajos, van a tener resultados lingüísticos diferentes. No podemos afirmar, como he comentado en la diapositiva anterior, que uno va a tener mejores resultados que el otro, pues no hay investigación en la que nos podamos basar para ello. Por último, nos gustaría comentar que sería muy recomendable que se realizaran este tipo de investigaciones para esclarecer las hipótesis planteadas y que la población en general, pero sobre todo los padres y madres que tengan niños con dificultades lingüísticas, pues tomen conciencia de la importancia de actuar precozmente con la ayuda de un profesional, en este caso estamos hablando de los logopedas, y que a la hora de entrar en el colegio, pues los niños ya tengan TEL, retraso de lenguaje o cualquier tipo de discapacidad lingüística, pues puedan tener una base buena dentro de lo que les permita su dificultad y que a la hora de actuar precozmente pues no suponga un impedimento la economía de la familia. Sabemos que es algo muy complicado, pero sería lo ideal, pues todos los niños tienen el mismo derecho y la misma necesidad de tener unas bases lingüísticas buenas para su vida y para relacionarse con la sociedad y con el entorno. Bueno, pues nada, muchas gracias por vuestra atención y esperamos que os haya gustado nuestro trabajo.